Cuán grande y misericordioso es Dios. La verdad es que se nos acaban a veces las palabras para engrandecer su nombre y yo creo que nos quedamos sumamente cortos de glorificarle, de saber que está con nosotros, que nos ayuda, que nos bendice. Es realmente grande y compasivo nuestro Dios. Pues hoy quiero que compartamos juntos algo que creo que urge en nuestros tiempos, que es poder asentar de manera real, de manera verdadera, la doctrina de Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Es sumamente importante por los tiempos que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Y quisiera que me acompañaras a la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4, segunda carta de Timoteo, capítulo número 4, versículos 1 en adelante. Para ponernos un poquito en el contexto, Pablo está escribiendo, esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Él está encerrado en una mazmorra ahí en Roma, ya está sentenciado a muerte, o sea, el emperador Nerón ya lo sentenció a muerte, ya se sabe que su cabeza va a rodar, no lo van a crucificar porque él es ciudadano romano y por lo tanto la manera en la cual él pide la ejecución es a través de que se corte la cabeza. ¿Sí? Los romanos tenían dos alternativas de ejecución: que se le cortara la cabeza o por medio de la espada que se atravesara el corazón. Eran las dos maneras de ejecución romana que existía en aquella época. Y Pablo elige que en lugar de que se entierre una espada en su corazón, que se le cortara la cabeza. Y él ya está sentenciado a muerte. Las cadenas que están en sus pies solamente son momentáneas porque ya está sentenciado a muerte. Entonces, esta carta que vamos a leer ahorita, o mejor dicho, esta porción de la Escritura, la tenemos que entender desde la perspectiva de alguien sentenciado a muerte. Desde la perspectiva de alguien que ya no le quedan meses por delante, sino que ya es inminente su ejecución. ¿Sí? Y nos dice con preocupación el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, un discípulo suyo, muy amado, muy querido, nos dice lo siguiente en el capítulo número 4, a partir del versículo número 1. Te encarezco delante de Dios y de el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto se lo está encargando el apóstol Pablo a Timoteo. Él ya está a punto de morir y le encarga esto a Timoteo. Yo quisiera que prestáramos atención, que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que estaba previendo el apóstol hacia adelante. Es decir, él ya estaba en un contexto de muerte, de sentencia, y él estaba preocupado por lo que vendría después de su partida, a años hacia adelante, ¿sí? Y entonces vale la pena detenerse a reflexionar y pedirle al Espíritu de Dios que nos hable al corazón, porque este es una preocupación de una persona que legítimamente ha dado su vida por Cristo y que puede con toda autoridad decirnos: por favor, presten atención, porque las cosas que vienen son cosas difíciles de comprender, desafiantes para todos y cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento y que nos conceda su gracia.
Padre, estamos delante de ti sin nada en nuestras manos, Señor. No traemos obra alguna, no nos creemos buenas personas. Sabemos que dependemos de ti en todo, Señor. No hay bondad en nosotros, solo en ti. Por favor, Padre, ayúdanos a entender la preocupación del apóstol Pablo y entender el tipo de momento que nos ha tocado vivir y la urgencia que existe de que pongamos los fundamentos de tu palabra, de tus apóstoles y de los profetas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén. Dice pues la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La palabra encarecer, encarezco, tiene que ver con una firme exhortación, no propiamente con un regaño, sino como un encargo muy riguroso, muy al estilo del capitán dándole instrucciones a su ejército, a los que tiene a su mando, ¿sí? Es decir, no esperaría el capitán que las personas que están bajo su encargo, bajo su mando, se vayan a equivocar o que les vayan a desobedecer. Sin embargo, el llamado que hace aquí el apóstol es muy semejante como el de decir: toma con mucha seriedad lo que te estoy diciendo, te encarezco, es decir, te confronto, te hago responsable, ¿sí?, de que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Es un llamado de parte de Cristo, de parte del apóstol Pablo, o de Cristo por medio del apóstol Pablo, a que seamos atrevidos en predicar el Evangelio, atrevidos a seguir las palabras de Cristo, a reprender, a redarguir, a corregir, a exhortar, pero nos dice de qué manera hacerlo, ¿sí? No nada más te dice: pues agárrate la Biblia y agárrate a bibliazos a todo el mundo, ¿no? A ver, póngase la cabeza y órale, le ponemos ahí un bibliazo. No tiene que ver con eso, ¿sí? No tiene que ver con sentencias fatalistas, sino nos dice aquí de qué manera hay que predicar el Evangelio. Sí, por supuesto nos dice: exhorta, redarguye, reprende. O sea, sí es necesario que seamos sanos en la fe, ¿sí? Por supuesto que sí, pero nos dice de qué manera. Y esto es algo que pareciera que se va hoy en día a ambos extremos. O hay personas que no quieren tocar para nada, hacer sentir incómodas a las personas que les escuchan, o hay personas que parece que traen una espada en la mano y pasan degollando a todo mundo, ¿sí? Y no se enfocan en lo que dice la Escritura acerca de paciencia y doctrina. Son las dos cualidades que Pablo le pide a Timoteo con las que predique: paciencia y doctrina. La palabra paciencia tiene que ver con saber esperar, ¿sí? Hay personas que cuando quieren compartir alguna buena noticia pareciera que son puras malas noticias, ¿cierto? O sea, pareciera que lo único que le dicen a la gente son puras noticias terribles. Te vas a ir al infierno. Pues sí, pero te comparten las buenas noticias primero, ¿no? O sea, primero háblale del reino de los cielos, acércales el reino de los cielos, y después háblales qué pasa si no entras a ese reino de los cielos. Pero primero exhorta con paciencia y doctrina a las personas. Sin embargo, hoy en día parece que estamos en ambos extremos, ¿no? O hay gente que de plano no quiere hacer nada para incomodar a sus oyentes, a los que están escuchando, a los que están ministrando, o hay personas que de plano que parece que quieren que se vaya todo el mundo, ¿sí? No es así. La Escritura aquí nos enseña que es paciencia y doctrina, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice? Versículo 3: y hagan de cuenta que estamos viendo tiempos modernos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán. ¿Qué la sana doctrina se sufre? Sí. No es para nada sencillo el poder exponerse a la luz, como veíamos la semana pasada, decir sí quiero seguir a Cristo y que la luz de Cristo no me reprenda. Es imposible que alguien
que tiene tanta luz como es Jesús, que es la luz misma, la vida misma en nosotros, para nosotros, no provoque cambios en nuestras vidas, no nos confronte, por favor. O sea, por supuesto que se van a generar cambios, pero hoy en día las personas no les gusta exponerse a la sana doctrina, no les gusta exponerse a la palabra de Dios, porque ¿saben qué va a pasar? Se van a encontrar, o nos vamos a encontrar, faltos en algo, ¿sí? En algo nos va a fallar, porque no podemos decir, yo ya no dependo de Dios, yo ya soy buena persona, ya pasó el tiempo de tener el riesgo de hacer algo malo o de caer en alguna falta, en algún pecado, ya pasó ese tiempo. No, todavía no llegamos al reino de los cielos. Y mientras estemos en esta tierra, habrá posibilidades de caer. Es más, Jesús lo dice, ¿no? Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Es decir, sí habrá momentos de angustia, sí habrá momentos de dificultad, pero aquí lo importante es mantenernos siempre cercanos a la luz de Cristo, ¿sí? Porque vendrán tiempos en los cuales las personas no van a querer escuchar la palabra de Dios, sino van a querer sujetar la palabra de Dios a sus propios deseos. Pues se me ocurre este tema, a ver, vamos a buscar este tema, acerca de este tema, y se van a buscar en la Biblia como para que la persona ponga como centro de atención o como punto de lo que quieren compartir un tema, y van a buscar la manera de que la Biblia se ajuste a ese tema. No, amados, la palabra de Dios es a la que nos tenemos que sujetar nosotros. No, nosotros no tenemos que estar buscando a ver si la Biblia me confirma o me saca de mi error. No, necesitamos saber que todo lo que está en la palabra de Dios es a lo que debemos de sujetarnos, ¿sí? Necesitamos comprender, pues, que hoy en día la gente ya no quiere escuchar Biblia. Prefieren el show, la estridencia, finalmente el show, ¿no? Este tipo de actividades que parecen espirituales y que por momentos dices, ¿será cierto? O sea, ¿será cierta esta manera de llevar a cabo la vida cristiana, de conocer acerca de Dios? La realidad es que hoy en día muchas personas, dice aquí la Escritura, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? Sus propias concupiscencias. En otras palabras, la sana doctrina va a quedar fuera de las congregaciones, va a quedar fuera de las iglesias. Y sí, ¿habrá Biblia? Por supuesto que sí, hay que parecer cristianos, ¿no? ¿Habrá Biblia? Sí, tomarán un pedacito de por aquí, otro pedacito de por allá, pero todo lo demás serán anécdotas, fábulas y mitos. Todo lo demás de la predicación no será la Biblia, sino será experiencias, testimonios, y van armando muchas veces los servicios y los cultos, de tal manera que muchas personas pasan a dar testimonio y la Biblia, la palabra de Dios, pareciera no aparecer dentro de los cultos. O si aparece es nada más como alguna reseña, ¿no? Y solamente así, pero no como el centro por el cual nos congregamos, amados. Yo quisiera que pudiéramos entender que en esta comunidad que Dios nos permite estar, vamos a tomar la Biblia como el centro del servicio. Es decir, que nuestros cultos van a estar sustentados como lo han estado siempre, pero quisiera hacerlo claramente y de manera pública, va a ser Biblia, ¿sí? Y solamente Biblia lo que vamos a estar estudiando, lo que vamos a estar conociendo de Dios a través de su palabra y no a través de estridencias, de show, etcétera. ¿De acuerdo? Nos vamos a basar en la Biblia porque queremos sana doctrina. Queremos que la Biblia nos hable, que sea Dios el que me diga qué hacer. Y por lo tanto me sujeto a lo que Dios determine. No buscar a ver cómo la Biblia se me acomoda, porque eso sería lo que nos dice aquí. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos. Y van a aparecer deseos buenos. Oye, vamos a hablar del amor. Y ahí tienes buscando a los maestros que están, que buscan en la Biblia conforme a sus propias concupiscencias, buscando textos que nos hablen de un amor al estilo romántico,
al estilo irresponsable, ¿sí? O sea, donde no haya más que puro amor y nada de responsabilidad, de tenerle que responder a Dios, sí, Señor, te seguiré. Es decir, donde nada más haya pura emotividad en el ambiente, ¿de acuerdo? Que la Biblia sea la única fuente que se escuche entre nosotros. La máxima autoridad es para cada uno de nosotros y debe ser la palabra de Dios. Y la segunda autoridad después de la palabra de Dios es nuestra propia conciencia. No vayan a pensar que la segunda autoridad después de la Biblia es alguien más, no. Es Dios a través de nuestra propia conciencia. Si mi conciencia no me aprueba en algo, mejor no lo hago. Si no está en la Biblia y no nos dice claramente en las Escrituras, guárdate de esto, entonces puedo considerar, basado en mi conciencia, si puedo hacer algo o no puedo hacer algo, pero basado en mi conciencia después de la Biblia. ¿De acuerdo? La máxima autoridad de la Biblia. La segunda autoridad para nosotros es nuestra propia conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Y hasta en la tercera podremos preguntar a algún hermano, podemos tomar la opinión de alguien más, pero hasta el tercer lugar, hermanos. Ya después de haber puesto la Escritura como máxima autoridad, nuestra conciencia, y después ya preguntar a alguien, porque a lo mejor ni con la Biblia ni con mi conciencia me queda claro algo. Oye, hermano, ¿tú qué opinas acerca de esto? Pero es hasta el tercer lugar. Nunca colocar al ser humano en primer lugar, como el intérprete de la Biblia, no. El intérprete de la Biblia es el Espíritu Santo y cada uno de nosotros lo podemos tener. Y nos podemos someter al Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice aquí la Escritura? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una fábula es un cuento, una moraleja, o sea, es un cuento o un mito que tiene un mensaje positivo, ¿no? Ahí vemos en las redes muchos mensajes positivos, pero eso no es Biblia, es un mensaje positivo y no lo tomes como autoridad. Es un mensaje que te puede a lo mejor en un momento dado hacer pensar en algo que está en la Biblia, pero no es un mensaje que pueda transmitirte la voluntad de Dios. La única fuente para que podamos entenderlo de autoridad divina es la palabra de Dios. Es la única. ¿De acuerdo? Entonces, la gente, ¿qué está buscando hoy en día? A ver qué anécdota nos cuenta el pastor fulano de tal. A ver qué emocionante se pone el servicio. Quiero sentir esto, quiero sentir aquello, y que haya más fuego, ¿no? Y piensan que el fuego tiene que ver con estridencia, con un ambiente así muy alocado, muy acelerado, cuando la palabra de Dios entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay que pensarle, hay que reflexionar acerca de lo que la Escritura nos enseña para que podamos tener fuego. Porque el fuego no es algo que está aquí en el ambiente, ¿no? O sea, no es algo así como que estamos nadando en un ambiente espiritual, no tiene que ver con eso. Hay que usar nuestro cerebro, para eso nos lo dio Dios. ¿De acuerdo? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, el llamado que Dios nos va a hacer o que nos está haciendo es, a partir de este domingo, y mientras podamos sin ningún problema seguirnos congregando, etcétera, por el tema de la pandemia, vamos a estar hablando de doctrina. Vamos a poner los fundamentos bien puestos de la doctrina de Cristo, ¿sí? De tal manera que con paciencia y doctrina podamos corregir nuestros caminos, podamos permitirle a Dios que nos hable, que nos redarguya, que nos haga entender su palabra. Y a lo mejor diríamos, pues doctrina creo que más o menos conozco. Bueno, yo te invito a que traigas a quien desees, que escuches tú mismo, porque hablar con doctrina es hablar por medio de la palabra de Dios las verdades que nos llevan a la cruz de Cristo y que nos mantienen en la cruz de Cristo. No solamente nos llevan a ese punto de inicio, sino que nos hacen permanecer por medio del Espíritu en ese estado de gracia permanente hasta que entremos al reino de los cielos. ¿Sí me doy a entender, amados? Entonces es importante comprender esta verdad. Aquí mismo en la segunda carta, nada más que un par de capítulos antes, la Escritura nos narra una preocupación,
otra preocupación del apóstol Pablo, perdón, en Efesios capítulo 2. Entonces, cierto, sí es, perdón, es 2 Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 1, y ahorita vamos a Efesios. Dice Pablo, está Pablo a punto de describir el ambiente que va a permanecer o permear en los últimos tiempos, ¿sí? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? ¿Por qué alguien que está encadenado en el cepo diría que son tiempos peligrosos los que vienen? ¿Que no son tiempos peligrosos los que él está viviendo? Digo, ya está sentenciado a muerte. O sea, tiene una sentencia que lo van a decapitar. Sus pies están encadenados al cepo. ¿Qué más peligro puede haber que lo que Pablo ya está viviendo? Sin embargo, nos hace la advertencia: vendrán tiempos peligrosos. No dice ya son, sino que vendrán. Es decir, va a venir algo peor que lo que Pablo estaba viviendo. Aguas. Pues ¿qué será, Señor? O sea, ¿qué más peligro puede haber que te encarcelen por causa de vivir a Jesús, de seguir a Cristo? ¿Qué puede ser más peligroso? Y nos dice qué es lo peligroso en los posteriores tiempos. Versículo número 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cuando uno lee esto, parece una lista de pecados de una persona del mundo, ¿no? O sea, dices, no, qué terrible ambiente va a haber. Amados, está describiendo a una persona que está dentro de una iglesia. Esto está describiendo a alguien que ya está dentro de una congregación, que se cree piadoso. Por eso dice que tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. O sea, está describiendo el carácter de alguien dentro de una iglesia del futuro. Así de sencillo. Una congregación del futuro lleno de este tipo de personas. ¡Wow! ¿Cómo sería un amador de sí mismo en una iglesia? ¿Te lo puedes imaginar? Alguien que solo piensa en sí mismo. Un amador de sí mismo es alguien que todo lo que hace, las palabras correctas que dice, decirle hermano o hermana a alguien, toda esa apariencia de piedad tiene como propósito sentirse bien consigo mismo. De estos hay un montón. Y los vas a ver portándose bien, ¿eh? No los vas a ver en cuestiones escandalosas, terribles, que puedan fácilmente ponerlo o exhibirlo, no. Estás hablando de un carácter que va a estar dentro de la iglesia, pero que solo hace las cosas por sí mismo, porque le gusta que le digan el hermano o la hermana espiritual, que le gusta que le digan, no, qué bueno que estás aquí, etcétera. O sea, que le gusta la alabanza, que le reconozcan su vida moral, su vida cristiana. Y no va a estar metido en cosas escandalosas, ¿eh? Se está cuidando a sí mismo. O sea, es una persona que quiere dar la impresión de algo y tratarlo de mantener. Que me sigan diciendo hermano, ¿no? Que me sigan diciendo hermana. No, mejor ya ni me meto más a fondo porque me voy a exhibir. Y entonces te vas a encontrar a personas muy superficiales,
muy superficiales, personas que sí van a estar, pero como si no estuvieran. O sea, sí los vas a ver ahí, pero como si no estuvieran ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se aman a sí mismos. O sea, su capacidad les da para comportarse de cierta manera unas horas. Y párale de contar, ya después mañana será otro día. Bueno, esas personas son más peligrosas que tener unas cadenas al cepo. O sea, ese tipo de vida, de ejemplo, es más peligroso que tengas una sentencia de muerte sobre tu cuello. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque lo que hace es debilitar el ejemplo cristiano. Sí. Pone el estándar del cristianismo como si fuera una religión para vivir para uno mismo. Y no es así. La vida cristiana está hecha para el sacrificio, para darse, para esforzarse, para ir a más, para ir a la negación y a la cruz. Hombre, esas cosas hasta le sacan ámpulas a las personas. Sí. Es decir, la vida cristiana va en contra del sí mismo. Por lo tanto, una persona así no le va a hacer nada, no le va a caer en gracia enseñanzas que tengan que ver con el darse más, la segunda milla, poner la otra mejilla, orar por los enemigos. ¿Por qué? Porque está pensando en sí mismo. Sí. Únicamente está pensando en sí mismo. Así vas a ver a una persona amadora de sí misma, como un hermano. Es más, lo vas a tratar como hermano. Seguramente le vas a decir hermano o hermana, pero no está realmente convertido. Realmente no está caminando con Dios. Y todo va a girar en torno a si quiero o no quiero, y se acabó. Porque piensa solamente en sí mismo o en sí misma. Ese es un amador de sí mismo. Avaros. ¿Qué es esto de avaricia? Estamos hablando dentro de una congregación. Eso es lo peligroso, de gente que parece piadosa. Un avaro es alguien que no se dispone a dar de lo suyo para suplir las necesidades. Ese es un avaro. Alguien que se guarda. No vaya a ser que me falte después. Ese es un avaro. Alguien que está guardando lo que tiene porque no quiere ceder, quiere sentir la seguridad de lo que trae en la bolsa. Y no cede, no da, sino que más bien está siempre buscando que le den. ¿Has visto esas personas? Es que no me habló, no me amó, no me siento amado. Siempre se van a vivir quejándose, pero no son personas que se estén dando. Esos son avaros, la manera de avaricia también. Sí. De esos va a haber en la iglesia. Vanagloriosos. Personas que buscan la aprobación de la gente en lugar de la aprobación de Dios. Ese es un vanaglorioso. Alguien que prefiere el aplausómetro, que Dios le diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Un vanaglorioso es alguien que se siente cómodo dependiendo de cómo le va. Si le aplauden mucho, perfecto, qué bien me siento. Pero si me aplauden poco, ¿qué estoy haciendo mal? Y se ponen hasta se sienten redarguidos porque no le aplaudieron. Nadie le hizo caso ese día. Es que nadie me hizo caso. Bueno, ¿y por qué no fuiste tú a hacerle caso a alguien más? Es lo que la Biblia me dice. Ama, no esperes ser amado. Ama. Pero un vanaglorioso, su mente y su conciencia trabajan en función de si me están viendo o no me están viendo. Si agrada a alguien lo que hago o no le agrada a alguien lo que hago. En lugar de estar pensando en el reino de los cielos y su justicia, está pensando en quién me está viendo. Ese es un vanaglorioso. ¿Sí? Obviamente, su cristianismo va a tender a venirse abajo en el momento en que alguien no le esté aplaudiendo. En ese momento su cristianismo se va a sentir que ya no puede. Es que no sé por qué me pasa esto, hermano. Me estoy sintiendo así y asado. Oye, ¿cómo estás con Dios en tu relación, con tu vida de comunión con Dios? Porque de ahí es de donde parte todo, ¿eh? Si estás esperando caerle bien a alguien, no estás viviendo a Cristo entonces.
Un vanaglorioso en la iglesia te lo vas a encontrar así, queriendo sobrellevar las cosas, ser el punto de atracción, ¿no? Siempre la voz cantante. Hay hermanitos que parece que de muy buena intención dan un montón de ideas, pero nunca participan en ninguna. O sea, no se comprometen con nada, ¿sí? Son muy buenos para emitir opiniones, pero cuando se trata de meter las manos en el servicio, en el ayudar, en el amar, ahí ya no. Ahí se frenan. Vanagloriosos. ¿Sí me doy a entender? Y de estos también habrá en la iglesia. Soberbios. ¿Cómo es una persona soberbia en la iglesia? A ver, nada más un momentito, los que quieran venir aquí a hablar conmigo y los demás allá afuera, se esperan un ratito. O saca cita para dentro de un mes, ¿no? Soberbios. Sí. Es decir, están buscando única y exclusivamente sentirse por encima de los demás. Ese es un soberbio. Y también hay de esos. No, estás muy verde todavía. No, espérate ahí. 2 años más en lo que pasas el curso de 3, 4, 5 y 6 de teología. Mientras no puedes decir ni media palabra. Oye, ¿tú ya lo pasaste? No, pues claro que sí, si no, no estaría aquí. Ah, ok. Soberbios, ¿no? O sea, pasaron el curso 3, 4 y 5 de teología y entonces ya están del otro lado. Hay soberbia y mucha en la iglesia. Blasfemos. ¿Cómo puede blasfemar alguien estando en la iglesia? O sea, ¿cómo puede alguien llegar al punto de hablar mal contra Dios? ¿Pero qué crees? Sí lo hay, amado. Sí lo hay. Hay personas que tienen toda la apariencia de piedad, pero cuando la Biblia tú les dices, oye, dice esto, esto y esto, no, pero yo no creo que sea así. Órale. No, pues bueno, ya estás más sabio que Dios, ¿no? La Biblia me enseña esto y a ti. Entonces, ¿hay blasfemos? Por supuesto que hay blasfemos. Desobedientes a los padres, como nunca antes. Hay gente desobediente a los padres. Ingratos, hay mucha falta de ingratitud en las congregaciones hoy en día. Hay mucha ingratitud. No se provee enseñanzas necesarias para que el corazón se rompa, se quebrante y pueda ser agradecido y de poder decir, Señor, en verdad tú eres el que me mantienes con vida. Ya no lo hay hoy en día en las congregaciones. Hay muchos ingratos, gente que puedes dedicarle mucho tiempo, puedes invertirle mucho esfuerzo en tratar de ayudar, de servir, de transmitirles verdades, y al ratito simplemente te dio la espalda. Hay mucha ingratitud, y eso en relación con el hombre. En relación con Dios todavía más. Hay mucha ingratitud. Así es el carácter de muchos cristianos de hoy en día. Muchos son muy ingratos. Impíos. Pensamos que son los de allá afuera, ¿no? No, se refiere a impíos dentro de la iglesia, que tienen apariencia de piedad. ¿Cómo le puede hacer un impío para aparentar ser piadoso? ¿Cómo le hace? Bueno, son el típico personas que dicen sí y no lo hacen. ¿Se acuerdan de esa enseñanza que dice Jesús? Que un hijo tiene 2 padres y le dice a uno, oye, ve y trabaja en mi viña. Y dice, sí, pero no fue. Y el otro dijo, no, pero arrepentido sí fue. Bueno, el que es impío es el que no va. El que dice, hay que hacer esto, y no lo hace. Es un impío. Falta de piedad. Sí. Dice mucho, pero hace poco. Ese es un impío. Ese tiene el carácter de alguien que no tiene piedad, que no tiene amor por la obra, por las cosas que a Dios le interesan. ¿De acuerdo? Sin afecto natural. No, hombre, pues ¿qué más queremos? Ya hay un montón de cosas en las cuales habrá que reflexionar, ¿no? Pero sin afecto natural, sí, sin afecto natural. Son personas que están aparentando ser piadosas, pero que de manera natural no tienen empatía con la gente, no les preocupa la gente.
O sea, se puede estar muriendo una persona, se voltean hacia otro lado. Hay un evento, un accidente, etcétera, se voltean. O sea, no se involucran, no hacen ni lo más elemental. Vaya, una persona que a lo mejor anda por la calle, a lo mejor puede tener características de ser alguien que vaya, ayuda, ¿no? Oye, vamos a llamarla, aunque sea el 911. O sea, vamos a hacer algo. Un impío, una persona sin afecto natural, es alguien que se va a dar la media vuelta ante las necesidades de los demás. Bueno, hasta los impíos, o les llamamos impíos, a veces se preocupan más por atender ciertas necesidades que los que se supone que son cristianos. ¿Sí me doy a entender, amados? Ahora vamos entendiendo por qué le preocupaba tanto a Pablo el ambiente que se habría de dar. Porque imagínate esto multiplicado por 3, 4, 5 o 6 personas. No, hombre, se vuelve un problemón. Sí. Implacables, o sea, nada los calma. Yo supongo que habremos visto ese tipo de personas, ¿no? Oye, hermano, tranquilo. No, es que me dijo y que caiga fuego del cielo. Y espérate, no seas implacable, ¿no? O sea, tranquilo. Ya están deseando juicios y están imprecando. Y bueno, oran para que el Señor los juzgue conforme a su maldad. Y está bien, pero la Biblia me enseña a orar por mis enemigos. No en un sentido de maldecirlos, sino en un sentido de buscar su bien. Entonces, seamos cuidadosos, porque hay muchos así, implacables, nada los aplaca. Ya cuando se les pone en la cabeza una idea, a ver, frénalos. La Biblia dice esto. No, pero a mí me dice también esto otro y ya se agarraron camino. Pero ese camino te lleva a la destrucción, te aleja, te vuelve frío. Nada los aplaca. Nada los hace contenerse y detenerse. Y por eso muchas personas vienen y van. Son implacables. Sí. Calumniadores. Una calumnia es levantar un falso en contra de alguien. Un falso en contra de alguien. Ese es un calumniador. Bueno, en las iglesias así brotan, ¿no? Como si fueran cucarachas de las coladeras. Brotan calumniadores. ¿Qué más dice? Intemperantes, intemperamentos, o sea, no tienen dominio propio. Son personas que no tienen dominio propio. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Vaya lista, ¿no? Y todo eso dentro de una iglesia que se supone que debería de estar caminando con Dios. Ahora entendemos por qué en el capítulo 4 dice que hay que exhortar, reprender, etcétera, con toda paciencia y doctrina. O sea, lo que tienes que hacer es tener sustento bíblico para poder sostener tus dichos, para poder hablar con claridad, que no sea de ti, sino de ahí está. Pues ahí peleate con el texto, ¿no? O sea, si quieres cuestionar, cuestiona el texto, no me cuestiones a mí. En otras palabras, en las congregaciones, en las iglesias de hoy en día, este sería el carácter que veríamos. Ahora, yo no estoy diciendo que no venga gente que tenga este tipo de carácter. Lo que estoy diciendo es que habrá quienes ya se sienten cristianos o quienes se sienten ya estar bien con Dios y que tengan un carácter así. Esos no están caminando con Dios. No están caminando, se están engañando a sí mismos. Sí. Y el corazón del hombre es así. Es engañoso y perverso más que todas las cosas. Nos vamos por la fácil. Nos gusta el engaño. Así de sencillo. Es más cómodo sentirnos buenas personas que asumir la responsabilidad de decir cómo estoy delante de Dios. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y le podemos seguir, amados. Aquí nada más me detuve un poquito para darnos cuenta que estamos hablando del carácter de alguien que está dentro de las congregaciones. Esto es lo peligroso, más que los grilletes y la sentencia de muerte que pesaba sobre Pablo. Este carácter. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice la Biblia? Vamos al versículo, ahora sí, a Efesios.
capítulo 2, versículos 13 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 13 al 22. Dice la Escritura: pero ahora en Cristo, los que en verdad están en Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. En otras palabras, a lo mejor tú te identificas con el carácter de personas como las que describe el apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, y dices: no, pues yo sí tengo cosas de esas. La buena noticia es esto: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Lo que vamos a estar aprendiendo en los próximos domingos va a producirte cercanía a Cristo. Te va a llevar a los pies de Jesús para poder quitar todo esto que acabamos de ver. Para que en lugar de que seas un calumniador, seas alguien que esté cercano a Cristo. Para que en lugar de que seas alguien que sea ingrato, te llenes de gratitud por medio de Cristo. O sea, todo lo que ahorita leímos, que es una persona que puede ir a la iglesia y para aparentar piedad, Jesús lo va a quitar para poder formar en él el carácter de Cristo por medio de su sangre. Es decir, su sacrificio va a producir en nosotros los cambios necesarios y reales. El versículo número 14 dice: porque Él es nuestra paz. Un intemperante nunca va a tener dominio sobre su propio carácter, sobre sus propias emociones. No va a tener temperamento tranquilo. Sin embargo, Jesús te ofrece paz. ¿Sí lo entendemos? O sea, por un lado, el carácter de este tipo de personas está hecho pedazos. Por el otro lado, lo que Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros es una vida en la que seamos cercanos a Él y que su paz nos sea dada. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Qué interesante, ¿no? Entre cristianos no puede haber enemistades, porque Cristo rompe con el yugo de las enemistades. La luz de Cristo genera en nosotros comunión unos con otros. Lo dice la Escritura en 1 de Juan: si decimos que estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué creen? Que por naturaleza el estar caminando bien con Dios genera necesariamente que podamos tener comunión unos con otros. Lo último que hace un cristiano cuando está caminando con Dios es alejarse. Es lo último que haría, por cualquier pretexto. Lo que genera estar caminando en luz es tener comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y si hay alguna dificultad, si se llega a presentar alguna diferencia de opinión, algún roce, alguna desaveniencia entre cristianos, la sangre de Cristo nos ayuda, porque tenemos por encima
de la opinión personal lo que Jesús opina. Gracias a Dios. Y entonces podemos caminar teniendo comunión y pasando por alto los agravios. Sí nos damos a entender, amados. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Sabes que lo más maravilloso es estar en el cuerpo de Cristo? Ser parte de un cuerpo. Y Jesús lo hace. Pertenecer a una unidad en Cristo. Sí es cierto, hay iglesias locales, eso no cabe la menor duda. Pero cuando se está con Jesús, cuando se está con Cristo, se está caminando en esa luz, tenemos comunión unos con otros. Y no solo eso, sino que hace un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Si queremos que entre nosotros se genere un solo hombre, necesitamos que Cristo sea el fundamento único entre nosotros. El único y verdadero fundamento puesto por Él entre nosotros. Si no queremos ser parte de ese carácter de la generación de los últimos tiempos, necesitamos realmente que Cristo se convierta en nuestro único y verdadero fundamento. De ahí parte todo. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar a Dios con ambos. ¿Cómo podemos ser un solo cuerpo? Solamente reconciliados con Cristo. Solamente reconciliados con Dios, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vuelve a hablar de enemistades, ¿ya viste? O sea, en una iglesia que tenga luz, donde se esté predicando la Biblia, las enemistades no tienen lugar, ¿eh? Eso de que me cae mal el hermanito fulano de tal y te dices cristiano, perdón, pero no. Porque el cristiano está llamado a amar, a perdonar, a darse. Entonces, seamos congruentes y busquemos realmente caminar con Dios. ¿De acuerdo? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando entre ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Qué hermoso Dios. Hace 2000 años que vino a darnos este mensaje y nos llegó el mensaje de Cristo. O sea, podríamos haber estado ignorantes completamente, podríamos estar ajenos absolutamente a la vida de Dios, sin nada que nos hiciera pensar en Él, en su misericordia, y nos llegó después de 2000 años, nos alcanzó, estamos aquí por Él. ¿No es eso algo magnífico? ¿No es eso un verdadero milagro? Estamos escuchando el mensaje que se originó hace 2000 años para salvación en un país que está al otro lado del mundo. ¿No te genera gratitud eso? A mí sí. Me llena de gratitud y de amor y de compromiso. Yo no debía de estar aquí hoy. Él me trajo. Él hizo que llegara su evangelio. Él hizo que pudiera entenderlo. Hizo que pudieran escuchar buenas nuevas. Hizo que pudiéramos entender doctrina sana. Buenas nuevas. Son buenas noticias. Él lo hizo hace 2000 años. Y vino y nos dio un mensaje. Dice la Escritura, versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Qué hermoso es nuestro Dios.
Qué hermoso es, de verdad. No deberíamos estar aquí. No deberíamos estar juntos. Ni siquiera debíamos de conocernos. Y Él lo permite. Eso es buena voluntad de parte de Él. Él es misericordioso. Llegó en el momento oportuno a nuestras vidas. En el momento en que lo necesitábamos, estaba ahí. Y ahora nos quiere tener como un solo cuerpo. Reconciliados, ¿por qué? Por medio de la cruz. Por medio de su sacrificio. Gocémonos, amados. Gocémonos. No deberíamos de estar aquí. Y nos trajo. Y nos está amando y nos está bendiciendo. Y nos está dando de su espíritu. Es maravilloso nuestro Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no somos huérfanos, ya no somos extranjeros, ya no somos los otros, los que estaban allá, los alejados. Ya no. Gózate. Ya tenemos un cuerpo. Él nos dio, nos capacita, nos ama. Gózate, agradécele su grande misericordia. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros, ¿de qué dice? Que nos conceda Dios sentirnos parte de esta familia. Que nos conceda sentirnos parte de una familia en Dios. Porque ya no estamos como extranjeros y advenedizos. Ya no andamos solitarios a ver qué será, qué no será, cómo andaré. Te está llamando, nos trajo. Eso es misericordia pura. Es muy bondadoso nuestro Dios. Glorifiquémoslo mucho. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Qué honor tan grande, Señor. Y qué pequeños somos. Conciudadanos de los santos. De la misma ciudadanía que Abraham. De la misma ciudadanía que David, que los profetas. ¿Quiénes somos? No estamos como extranjeros ni advenedizos. Tenemos un hogar celestial y un cuerpo aquí en la tierra, con el cual caminar. Bendito sea su nombre. Versículo 20. Edificados, ¿cómo? Sobre el fundamento de ¿quiénes? De lo que diga el hermano Abraham. De lo que dicen los apóstoles y los profetas, o sea, la Biblia. A esto es a lo que quería llegar. Que esta familia tenga un fundamento bien firme en Cristo. Que seamos una familia de Dios con un fundamento basado en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Eso es lo que quiere de nosotros. Yo creo que lo podemos hacer, porque aquí estamos. Si no, estaríamos ahí buscando algún otro lado. Pero aquí nos trajo. Somos una familia, amados. Perteneces a una familia. Gracias a Dios. No estás caminando solo, sola. Ya no. Ya no. Ya no estás desechado como te hicieron pensar. Ya no. ¿Es Dios misericordioso? Por supuesto que sí. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué importante es poder tener un cuerpo con el cual crecer. Resulta importante. ¿Ya lo vieron? Porque si no quedaríamos como los que tienen apariencia de piedra. Pero Dios desea que de ahora en adelante esta congregación, esta comunidad pueda poner su fundamento
sobre lo dicho por los apóstoles y los profetas. La doctrina de Cristo, ¿sobre qué vamos a fundamentarla? Sobre los apóstoles y los profetas. ¿Sí me doy a entender? Ese es el fundamento sobre el cual hay que plantar una iglesia. Sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles. Y que así podamos crecer y avanzar. Así que quiero terminar diciéndote bienvenido a esta familia. Somos parte de una familia. En una ocasión a David se le juntaron los endeudados, los que tenían amargura de espíritu. No eran las mejores personas, ahí en la cueva de Adulam, cuando era perseguido. Aquí no estamos las mejores personas. No somos los mejores, pero queremos ser edificados. Queremos crecer. ¿De acuerdo? Así que te invito a que seas parte de este cuerpo, de esta iglesia local, y que Dios nos bendiga y nos haga crecer completamente en Él y para Él. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, solo tú puedes formar en nosotros un cuerpo tuyo, una unidad para ti, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu Santo. Te necesitamos mucho, muchísimo, Señor. No queremos ser parte del carácter de aquellos hombres que parecerían piadosos, sino que lo cambies todo, Señor. Por favor. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Gracias, Jesús. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Ven, Jesús, en medio de tu pueblo.
Solo tú puedes formar en nosotros el querer como el hacer. Señor Jesús, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria brillar en la iglesia. No a los hombres, Señor Jesús, sino a tu nombre, Señor Jesús. Sea la gloria por tu victoria en la cruz. Sea la gloria por tu